Grupos de investigación Uniremington y focos temáticos. La Vicerrectoría de Investigaciones define 3 focos temáticos que abordan los grupos de investigación institucionales, los cuales son salud animal, salud humana y ambiente, gestión, sostenibilidad y competitividad, innovación y tecnología. Presentamos el grupo de estudios sociohumanísticos y en educación adscrito a la Dirección de Humanidades, cuya línea matriz es el desarrollo humano y social. A su vez, el grupo tiene definidas las siguientes 2 líneas de investigación: estudios sociohumanísticos, derechos humanos y nuevas ciudadanías, la educación en la sociedad del conocimiento. Para ampliar la información sobre el grupo de estudios sociohumanísticos y en educación y sus semilleros de investigación, ingresa a este micrositio que ves en pantalla o escanea el código QR. Muy buenos días, Maestro 5.0, educando con pasión e innovación para transformar realidades. Este es un evento organizado por la Vicerrectoría Académica y la Dirección de Humanidades de la Corporación Universitaria Remington. Damos inicio a nuestra 4ª y última jornada de Maestro 5.0, donde el compromiso con la formación pertinente, veraz, oportuna y crítica se vuelve más relevante que nunca. En este último día exploraremos las dinámicas cambiantes de la educación contemporánea y cómo podemos adaptarnos de manera efectiva para potenciar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Cada sesión, interacción nos ha enriquecido con nuevas perspectivas y herramientas que fortalecen nuestra labor educativa. Nuestro compromiso con la formación no se limita a adquirir conocimientos. Se trata de integrarlos de manera significativa. Se trata de integrarlos de manera significativa en nuestras prácticas diarias, de ser críticos y reflexivos en cada paso que damos. Hoy seamos agentes de cambio de la educación, capaces de discernir lo esencial de lo superfluo, de guiar a nuestros estudiantes hacia un pensamiento crítico y una comprensión profunda de su entorno. Que esta 4ª jornada de Maestro 4.0 sea un paso más hacia el desarrollo integral de nuestra comunidad educativa. Iniciamos nuestra jornada con la conferencia La tecnología, base de los procesos de aprendizaje, a cargo de la profesora Clemencia Toro Espinosa, magíster en gestión de la tecnología educativa, especialista en administración de la informática educativa, licenciada en ciencias de la educación y docente con amplia trayectoria. Tiene la palabra, profesora Clemencia. Bien, muy buenos días. Van a tener que resistir mi voz un poquito cambiante el día de hoy, pero vamos a intentar hacer de este ratico un ratico productivo, un ratico en el cual podamos compartir lo que humildemente sabemos. Le agradezco a Viviana y al área de humanidades la invitación para compartir lo que humildemente he podido asimilar durante muchos años de experiencia docente. El título de nuestra conferencia es La tecnología, base de los procesos de aprendizaje. Pero yo no voy a empezar por la tecnología, vamos a darnos cuenta con el pasar del tema, ¿sí?, que la tecnología será la herramienta de la cual nosotros nos vamos a servir para ir transformando profundamente los procesos de aprendizaje
abriendo nuevas posibilidades y desafíos en educación. ¿Desde dónde? Desde la incorporación de herramientas digitales, porque el mundo desde finales del siglo XX se nos puso de esa manera. Los que tenemos mucho tiempo en docencia, encontramos que los cambios a los que hemos asistido han sido bastante rápidos, sobre todo en el ámbito educativo. Primero diseñábamos logros de aprendizaje, objetivos de aprendizaje, luego logros de aprendizaje, luego competencias de aprendizaje y en este momento estamos en resultados de aprendizaje. Y hemos tenido que incorporar en esos procesos una amplia gama de estrategias, irnos capacitando rápidamente para poder ayudar a que nuestros estudiantes se puedan adaptar a los avatares del mundo. Dentro del mensaje velado de la conferencia, yo quiero dejarles una especie de tarea que yo creo que no vamos a responder el día de hoy, y es cómo logramos que nuestros estudiantes inicien y desarrollen su proceso de aprendizaje. Observen que no les estoy diciendo que terminen, ¿sí? La pregunta última de esta conferencia es esta: ¿cómo logramos que nuestros estudiantes inicien y desarrollen? Recuerdo que el doctor Cristian esta semana me pareció muy simpático cuando decía: los estudiantes son los que se tienen que motivar. Y muchos vamos a encontrar en el aula de clase que no saben para qué están ahí, no saben por qué están ahí. Entonces, el logro ideal de nuestros procesos de aprendizaje, creo yo, será de alguna manera que inicien y desarrollen. Que terminen, esperemos que sí. Entonces, la tarea es esa. Volviendo a la pregunta, es cómo logramos que nuestros estudiantes inicien y desarrollen su proceso de aprendizaje. Para poder iniciar digamos, esa tarea, vamos a tener claras unas definiciones. La primera, ¿sí? ¿Qué es un proceso? Un proceso de aprendizaje se refiere a un conjunto de actividades, estrategias, caminos, planes diseñados para desarrollar y potenciar conocimientos y habilidades en los estudiantes. Los objetivos principales de esa definición es crear conocimiento, es desarrollar y potenciar conocimiento, de una u otra forma es promover el conocimiento significativo en los estudiantes. En ese orden de ideas, entra la pedagogía como la base de nuestro trabajo. Pero la pedagogía en sí misma, estaremos todos de acuerdo en que no la vemos. La pedagogía es la ciencia. Entonces, si tú te vas a cualquier base de datos, incluyendo el ChatGPT, te dirá que la pedagogía estudia las condiciones en las cuales una persona aprende. ¿Sí? Condiciones sociales, condiciones económicas, condiciones culturales, y ella le da los ritmos de aprendizaje, ¿sí? Perdón, estudia los ritmos de aprendizaje de esa persona. Y entonces me gustó decir que la pedagogía establece la relación entre la sociedad y los procesos de formación para definir cuáles modelos de enseñanza, aprendizaje se debe utilizar. ¿Y por qué así? Porque es que la pedagogía es el objeto, perdón, de estudio de la pedagogía, es el individuo, ¿sí? Es la persona, es la que se va a transformar. La pedagogía le entrega a la sociedad un ser que transforme, ¿sí? Y él debe saber y entender eso, que transforme ese contexto, ¿sí? A través de unos modelos, a través de unas didácticas, a través de unas estrategias. En consecuencia, si eso es así, ¿sí? La pedagogía lo que le va a decir a su objeto de estudio y a su individuo es
siéntase parte de una sociedad, participe de ella y transforme. ¿Qué le doy yo como pedagogía? Le doy un arte en otro objeto de estudio que es el docente. Le pongo el arte de enseñar, que no se va a traducir sino en la didáctica. La didáctica entonces es ese arte que se sirve de estrategias y diseños para poder administrar el conocimiento. Recuerden que nosotros ya no enseñamos, ya no somos los pozos de conocimiento, como nos tocó a los que tienen muchísima experiencia, sino que estamos permanentemente administrando conocimiento. En ese orden de ideas, la pedagogía es como un engranaje, ¿sí?, que se mueve. Se mueve como un proceso general que se sirve de la didáctica, ¿sí?, como un proceso singular, ¿sí? Y ese proceso singular materializa el microcurrículo de la institución en el cual esté ese docente. Perdón, tomo tintico porque la voz se tiene que calentar un poquito. Muy bien. Volvamos al engranaje. Pedagogía es el proceso general. En la didáctica es el proceso singular. Y el currículo, ¿sí? En el currículo se materializan, ¿sí?, los procesos de enseñanza-aprendizaje. Para poder llevar a cabo esto, ¿sí?, o esto no es vida, esto no se dinamiza, si no se tienen en cuenta tres elementos básicos: la estrategia didáctica, la mediación pedagógica y la interacción comunicativa. Una estrategia didáctica se refiere a procedimientos, recursos, rutas, ¿sí?, que el docente utiliza para poder lograr o potencializar el aprendizaje significativo de los estudiantes. Pero eso requiere planificación y organización por parte del profesor o el docente, ¿sí? La mediación pedagógica serán todos los recursos de los cuales nosotros nos sirvamos, ¿sí? Y esa mediación lo que busca es lograr un ambiente propicio para desarrollar las capacidades de los estudiantes. Y la interacción comunicativa, recuerden lo que les dije hace un minutico, es que los docentes ya no somos los pozos de comunicación, los pozos de conocimiento, y en consecuencia, entonces estableceremos una comunicación bidireccional en doble línea con nuestros estudiantes, ¿sí? ¿Para qué lo hacemos? Para retroalimentar, para aumentar el conocimiento, para que ese conocimiento sea dinámico y no sea un cuaderno lleno de notas sin saber por qué se hace. La meta es lograr la aplicación del conocimiento en cualquiera de las modalidades que tengamos, ¿sí? Pero es la aplicación en realidades concretas de ese conocimiento. Si eso es así, ¿sí?, la estrategia didáctica tendrá que servirse también de un modelo, ¿sí?, didáctico para poder llevar a cabo su función. Esos modelos son muchos. Esos modelos nos van a servir para poder enmarcar el proceso, ayudar al estudiante a que se enmarque de acuerdo a nuestra disciplina formativa. Son muchos los modelos. En esta conferencia, para esta charla, yo elegí descaradamente tres modelos que consideré que son los que más se nos adaptan a nuestras metodologías de enseñanza. Nosotros nos movemos todos, ustedes y yo, nos movemos en tres metodologías básicas, ¿sí?, en la universidad: presencial, distancia y virtual, ¿cierto? Entonces, hablar del modelo tradicional me pareció que no, porque la estamos superando, ¿sí? Lo estamos dejando atrás. Entonces, el modelo conductual, el modelo tradicional, creo yo
que podemos dejarlo por las metodologías híbridas que en este momento tenemos. Nuestra presencialidad ya no es una presencialidad completa, sino que también nos servimos de plataformas. Entonces, me decanté por 3 modelos, también en aras del tiempo. El modelo cognitivista, el modelo socrático y el modelo constructivista. Básicamente ese es muy importante porque ese corresponde a nuestra estructura como universidad, ¿sí? Y entonces, pues es, digamos, el más importante. Empiezo por el modelo cognitivista. El modelo cognitivista va a, en teoría, a desarrollar habilidades del pensamiento. Busca que el estudiante, dentro de su proceso, ¿sí? Vaya transformando sus conductas, ¿sí? Pueda aprender a aprender él mismo, porque le está dando prioridad a los procesos de pensamiento, ¿sí? Está olvidándose un poquito de los procesos memorísticos, pero recuerden, ustedes docentes y yo, que no podemos subestimar la memoria, ¿sí? Y por allá la vamos a retomar un poquito. De todas maneras, en su proceso de formación, el modelo cognitivista lo que va a empezar es a desarrollar esquemas de pensamiento para poderlos aplicar en realidades concretas. En ese sentido, entonces, tiene 4 características que se van a mover de izquierda a derecha, ¿sí? Primero se construyen etapas, ¿sí? Etapas que son reestructuraciones de esquemas mentales del conocimiento, que será la asimilación, ¿sí? De conocimientos, la adaptación de ellos y la acomodación a él y a sus procesos. Va a pasar dentro de ese proceso a una siguiente etapa que serán actividades mentales, ¿sí? Como planificación, formulación de metas, organización de estrategias para lograr su proceso cognitivo, ¿sí? Y avanzar hacia procesos muy internos como análisis, ¿sí? De comprensión, pero sin, como les digo, desmeritar la memoria porque la va a necesitar y la va a necesitar en el abordaje de situaciones dadas y no como memoria, sino como aplicación de ese conocimiento. Al final de la presentación, ¿sí? Yo le voy a decir, vea, es que los procesos los procesos de aprendizaje la necesitan, ¿sí? Para poderla adaptar al discurso de cada uno de los procesos cognitivos. De manera sucinta, ese es el modelo cognitivo. Ahorita vamos a ver las estrategias que se pueden adaptar a ese modelo, a las estrategias pues didácticas, ¿sí? El modelo socrático. Los que hemos trabajado, hola, sí, los que hemos trabajado competencias comportamentales o éticas, sabemos que el modelo socrático o la mayéutica socrática se fundamenta en preguntas para lograr el parto del conocimiento del estudiante. Es decir, que el docente se va a convertir en el medio para que el estudiante vaya encontrando el conocimiento que él desea. Necesitamos en este modelo que nosotros seamos excelentes diseñadores de preguntas, porque si son preguntas de quinto del cuestionario de quinto de primaria, ¿sí? Vamos a darle fuerza al modelo tradicional y conductual de aprendizaje, ¿cierto? Entonces tenemos que capacitarnos acá en ser excelentes preguntadores, excelentes conversadores con nuestros estudiantes, de manera que lo vayamos llevando a procesos de razonamiento y análisis y que él encuentre sus propias conclusiones. En ese orden de ideas, ¿sí? Las preguntas van a desafiar al estudiante
para que él, en medio de sus respuestas, logre concluir, ¿sí? Y seguir su aprendizaje. Este modelo, ¿sí? Es muy interesante porque refuerza los talleres, si no los han hecho, se los recomiendo, de Saber Pro, que los que ofrecen los cursos para la de ruta de formación profesional. Entonces es muy interesante que lo hagan porque le ayuda a, si usted desea aplicar el modelo socrático en sus clases, le ayuda con herramientas muy interesantes en sus clases. Bien, modelo constructivista. Acuérdense que nuestro modelo pedagógico universitario se llama constructivista social. Pero es constructivista. Es decir, el social es para ubicarnos en un contexto. El modelo didáctico constructivista se caracteriza por ser flexible y adaptable, ¿sí? Todos lo sabemos. En este momento lo que estamos es repasando. Entonces, el modelo de construcción de conocimiento, ¿sí? Lleva al estudiante a resolver problemas porque es el centro de nuestra labor educativa en ese momento, ¿sí? Aplica el conocimiento en la resolución del problema y potencializa el aprendizaje significativo. Recordemos que David Ausubel decía que el proceso de conocimiento significativo primero no lo vamos a ver inmediatamente. Entonces tenemos que hacer un proceso de reflexión como docentes de qué es la competencia que nosotros queremos potenciar en nuestros estudiantes a futuro, para que sean ellos los que depuren el proceso. Acuérdense que cuando tenemos 15, 20, 30 personas sentadas ahí, ninguna, muy poquitas, están aprendiendo lo que nosotros desearíamos que aprendan, ¿sí? Todos están decantando cosas distintas. Por eso le está diciendo ahí al final diversidad y perspectivas, porque todos decantan en su proceso de conocimiento cosas distintas, ¿sí? Todos tienen necesidades de aprendizaje distintas que están absorbiendo de usted, ¿sí? Por eso usted debe tener claridad en lo que usted quiere que potencialicen en ese aprendizaje significativo, ¿sí? Para mí, el aprendizaje significativo en, la, en el proceso de construcción de conocimiento es supremamente importante. Implica responsabilidad docente porque eres tú el que le está ayudando a decantar, ¿sí? Entonces hay que ser, digamos que, hacer un menú cuando nosotros lleguemos con nuestro tema, ¿sí? De muchos elementos para que ellos puedan tener, ¿sí? Muchísima teoría y muchísimo tema para decantar. Un detalle en este proceso, y es, primero, que nosotros no lo vamos a ver, y segundo, ¿sí? Que los tres modelos que vimos se pueden combinar. Los modelos constructivistas, los modelos didácticos, así como las estrategias didácticas, no son lineales, ¿sí? Es, es perfectamente válido que usted combine para un tema. Yo voy a trabajar el modelo didáctico socrático porque necesito preguntar, porque necesito que ellos concluyan, porque necesito que ellos muevan ese modelo didáctico constructivo y cognoscitivo y verificar transformaciones de conducta, verificar que ellos sean capaces de aplicar lo que aprendieron, verificar que ellos sean capaces de apropiarse de ese conocimiento. Entonces, el modelo estrictamente dentro de tu materia no es constructivista, ¿cierto? No es socrático, no es cognoscitivo. Inclusive, habrá muchas veces en los cuales tú vas a trabajar modelo tradicional porque resulta que necesitas explicar un tema específico y no lo haces sino tú, ¿cierto? Y entonces vas a decir, la estrategia hoy será la oratoria, así como nos la enseñaron el
martes pasado, ¿cierto? O aplicar elementos de ella. Dije, Viviana, estoy haciendo la tarea y estoy retomándoles todos los elementos que nos han dado en las conferencias, ¿sí? ¿Y qué pasa en la educación virtual? Exactamente lo mismo. ¿Cómo así que exactamente lo mismo? Claro, una didáctica, la didáctica es la misma en virtualidad, en distancia, ¿sí? O en cualquier modalidad que tengas, Blender, el Learning, cualquier modalidad que tú tengas, ¿sí? Y entonces, ¿dónde veo yo la estrategia didáctica y el modelo didáctico? Hombre, pues en esa construcción, ¿sí? Virtual que tú haces eh, de un espacio digital, ¿sí? Y tú lo vuelves un espacio pedagógico. ¿A través de qué? A través de las herramientas que tú le vas a incorporar a ese proceso. Necesitamos para hacer el espacio pedagógico una plataforma virtual. En este caso, ¿cuál es? En este caso, nuestra plataforma virtual es Moodle, ¿cierto? Y entonces en esa plataforma, de acuerdo a tus unidades, en el espacio virtual que tengas, o si eres un área transversal, vas a darle el tinte de o modelo constructivista, o modelo socrático, o modelo cognoscitivo, ¿sí? Cualquiera de los modelos o la combinación entre todos de acuerdo a las unidades que tú tengas de aprendizaje. En ese orden de ideas, ¿sí? Los ambientes, perdón, me devuelvo, los ambientes de aprendizaje que tú crees en educación virtual van a obedecer, ¿sí? Van a obedecer como a tres características, ¿sí? Primera, tú los puedes organizar de acuerdo a modelos, ¿sí? Y entonces vas a tener 4 elementos ahí, que serán los contenidos, los vas a organizar de acuerdo a tu modelo, el tiempo, ¿sí? Acuérdate que somos administradores, no solo de contenidos, sino de tiempo, ¿sí? Las tareas que tú coloques y la comunicación. Acuérdate que la comunicación debe ser en doble línea, ¿sí? Debe ser la planeación que tú haces corresponder a la planeación que tú haces, o sea, a las sesiones sincrónicas, ¿cierto? Puede obedecer o estimular las dimensiones pedagógicas. Y entonces, en ese sentido, tú vas a planear, ¿sí? Las actividades o tareas, vas a tener a priorizar unos recursos de estudio, ¿sí? Aparte del módulo que tengas, vas a tener en cuenta, ¿sí? La comunicación. Y recuerden que aquí entra otro elemento importante, que es el de la tutoría. Nosotros en educación virtual no somos docentes, sino tutores. Y finalmente, las estrategias de evaluación. Pues, bueno. Y finalmente, ¿sí? Podemos tener en cuenta en nuestras programaciones los componentes del entorno. Para trabajar con los modelos de componentes del entorno, tendríamos los materiales didácticos, ¿sí? Que se convierten también en los recursos, las tareas y actividades, guías, recursos de comunicación y estrategias evaluativas. Los materiales didácticos, ¿sí? Se corresponden a los módulos que tenemos, los documentos que anexamos, ¿sí? Que son necesarios, los videos que colocamos, los juegos, si es que vamos a colocar juegos, etcétera, etcétera. Bien, finalmente, para crear ese modelo, ese ambiente de aprendizaje digital, ¿sí? Virtual, trabajamos lo que son los objetos virtuales de aprendizaje.
El objeto virtual de aprendizaje constituye una herramienta básica para el trabajo pedagógico en virtualidad y tiene 5 elementos, ¿sí? Esos 5 elementos de los OVAs, objetos virtuales de aprendizaje, constituyen un modelo, ¿sí?, que trabajan sobre todo los ingenieros de sistemas, que corresponde al modelo ADI, ¿sí? Eso es un modelo instruccional que trabajan, como les digo, los ingenieros, pero ha constituido una herramienta muy interesante dentro de los procesos de aprendizaje en educación virtual. Como les dije, corresponde a 5 elementos: análisis, desarrollo, implementación, diseño y evaluación. ¿Análisis de qué? Análisis de las necesidades de los estudiantes y del docente, porque el docente tiene la necesidad de un conocimiento específico en esa plataforma, ¿sí? Las metas que se van a alcanzar, ¿sí? Los estudiantes como público objetivo que tienes y el contexto en el cual se desarrolla. El desarrollo, ¿sí? Cómo desarrollar una estrategia de instrucción, ¿sí? Cómo seleccionar el material, cómo diseñar la evaluación formativa dentro de esos procesos, dentro de la OVA que vamos a diseñar. Ahorita vamos a ver las características de la OVA, ¿sí? La implementación corresponde a la elaboración de actividades y a los desempeños, ¿sí?, que el estudiante dentro de esa implementación va a demostrar. El diseño corresponde a la elaboración y selección de materiales didácticos y finalmente la evaluación, que nos va a ayudar con la evaluación formativa. En conclusión, ¿sí?, los modelos virtuales se concretan en objetos virtuales de aprendizaje, ¿sí? El objeto virtual de aprendizaje es, como les digo, un material, una herramienta básica, necesaria para llevar a cabo todo el proceso evaluativo formativo que nosotros debemos demostrar. ¿Por qué se caracteriza? Se caracteriza por ser utilizable, accesible, usable, durable, ¿sí?, y portable. Accesible para que el estudiante pueda entrar, pueda desarrollar, es un elemento de repaso de contenidos, ¿sí? En ese sentido se usa cada que él lo necesita, ¿sí? Para el docente lo puede reutilizar en los siguientes cursos o puede hacerles algunos ajustes. Los docentes en la universidad contamos con el área de virtualidad eficientísima en este sentido, que nos ayuda completamente, permanentemente en el diseño de las OVAs. Muy bien. Volviendo a lo anterior, ¿sí?, a las estrategias didácticas. Acuérdense que yo por allá empecé hablando de estrategias didácticas, que son las que concretan la pedagogía y su trabajo, ¿sí? Las estrategias didácticas dependen, ¿sí?, de muchas cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque son, digamos, caminos que nosotros como docentes elegimos para poder aplicar para poder enrutar el conocimiento de los estudiantes. Entonces, la estrategia didáctica, siendo ese eje y ese camino, va a depender de la experticia del docente, ¿sí?, de ver el tema y decir, yo necesito tomar esta estrategia. La estrategia de aprendizaje colaborativo, la estrategia de aprendizaje autónomo, la estrategia de, ¿sí? Entonces, depende de eso, de mi experiencia como docente, del conocimiento que él tenga del ritmo de aprendizaje de los estudiantes. Acuérdense que nosotros tenemos distintos ritmos. En el primer encuentro sincrónico, si es que somos virtuales, más o menos detectamos cuál es el ritmo de nuestros estudiantes, ¿sí? De cómo se planee ese espacio virtual
o de cómo se planee esa clase que vas a tener presencial, o de cómo se planee ese encuentro que tienes en modalidad a distancia. ¿Sí? Depende también del resultado de aprendizaje o del aprendizaje significativo que tú quieres que ellos alcancen, ¿cierto? Que tú piensas que ellos deberían alcanzar a futuro. Siempre vas a estar para diseñar una estrategia de aprendizaje, vas a estar pensando que tu estudiante es el centro y que en consecuencia debes, ¿sí? No debes perder el foco ni de él, ni de su ritmo, ni de la modalidad en la cual estás trabajando. Repasemos las estrategias didácticas. El aprendizaje colaborativo, ¿sí? En definición, es una forma de trabajo, ¿sí? Que potencializa el trabajo en grupo de nuestros estudiantes. Los objetivos que se alcancen son de manera colectiva. Desarrolla unas potencialidades interesantes como por ejemplo la capacidad de argumentación de un estudiante, su habilidad social, la capacidad de autorreflexión, el entendimiento de que está socializando con compañeros de perspectivas diferentes, ¿cierto? En esa estrategia, el rol del docente es asesorar los grupos, ¿sí? Clarificar conceptos, enrutar el trabajo de los estudiantes a través de la motivación del trabajo y evalúa el proceso. ¿El proceso de quién? Del grupo. El rol de los estudiantes, participar en el grupo, aceptar la retroalimentación. En ese sentido hay que decirles de entrada a los muchachos cuando vamos a aplicar la estrategia de aprendizaje colaborativo que hay que manejar la frustración cuando se retroalimenta un trabajo, porque retroalimentar no es negar, retroalimentar no es quitar, retroalimentar es volver a enrutar y dar elementos nuevos para que el trabajo colaborativo se convierta realmente en construcción de aprendizaje colectivo. Y finalmente, otro rol del estudiante en este proceso sería investigar individualmente para retribuirle al grupo el trabajo y aumentar el conocimiento. Es una estrategia en la cual se puede trabajar el aprendizaje significativo y el aprendizaje cognoscitivo. El modelo, pues, el que vimos. Bien. Aprendizaje autónomo. En el aprendizaje autónomo, de una vez les digo que se puede trabajar más que todo dos modelos didácticos, que son el modelo tradicional de enseñanza, porque es individual. Tú vas a adquirir o vas a estimular la disciplina de trabajo individual de tus estudiantes. Entonces vas a dar instrucciones. ¿En qué se basa el estudiante, el aprendizaje autónomo? Se basa en la capacidad innata del estudiante de aprender el solito, ¿sí? De su capacidad autorreflexiva y de la disciplina en la búsqueda de información y de conocimientos. ¿Qué hace, qué características tiene? ¿Sí? ¿O qué potencializa? Potencializa los el ser capaz un estudiante de lograr enrutar su propio aprendizaje, ¿sí? De lograr autónomamente la habilidad para resolver problemas y cuando resuelve problemas aplica conocimiento. Requiere mucha disciplina, ¿sí? De parte del estudiante, requiere conocer bases de datos, es decir, manejar herramientas digitales, necesita entender sus necesidades de aprendizaje para poder investigar individualmente. ¿Qué hace ahí el docente? ¿Sí? Mire lo que le dice, aplica la mayéutica. Es un modelo característicamente socrático.
porque tú vas a preguntar permanentemente para que él pueda concluir, para que él esté en proceso de análisis, para que él esté pensando, ¿sí? Y reflexionando y concluyendo. ¿Qué facilita el docente ahí? La responsabilidad, el orden del trabajo, el pensamiento reflexivo y evalúa el proceso del estudio. Aprendizaje basado en problemas. El profesor o el docente o el tutor selecciona bueno, puede ser en doble línea, pero en el problema sí generalmente lo propone el profesor para que sean pequeños grupos. Miren, ya estamos combinando otra estrategia que es aprendizaje colaborativo para que los pequeños grupos resuelvan un proceso, un problema. El problema debe corresponder al tema, obviamente, que estamos trabajando. Y ese lo debe tener muy claro el docente, el tutor, ¿sí? Para que esos pequeños grupos lo resuelvan al final. ¿Qué estimula, qué potencializa? Liderazgo de los estudiantes, la capacidad de argumentar y de defender las ideas, es decir, la capacidad del debate, ¿sí? Potencializa además la redacción y las relatorías correctamente, ¿sí? Y se puede confundir, ya vamos para allá, con el trabajo colaborativo. Y no necesariamente confundir, es que como estamos combinando, aquí se combinan varias estrategias, ¿sí? de aprendizaje y son, en esta particularmente, son el trabajo colaborativo, ¿sí? El trabajo en el aprendizaje autónomo, el de problemas. Entonces, vamos como combinándole a todas las estrategias. Recuerden que cuando estamos trabajando en los ritmos de aprendizaje y en estrategias didácticas, el trabajo no es lineal. ¿Sí? ¿Qué hace el docente en este proceso si selecciona un problema para trabajar? Primero, el problema debe corresponder a la madurez cognitiva del estudiante. Segundo, al desarrollo temático que tiene. Todos los temas no son para desarrollar en aprendizaje basado en problemas. ¿Sí? Así como todos los temas no son para exponer, así como todos los temas no son para trabajar en equipo, todos los temas no son para aplicar aprendizaje basado en problemas. Entonces, él debe seleccionar de acuerdo a la madurez del estudiante y al tema que está desarrollando. ¿Sí? ¿Qué más hace ahí el docente? Asesora, reconoce la participación y en ese sentido evalúa la solución del problema, el trabajo en grupo y el trabajo individual. ¿Qué hace aquí el estudiante? Obviamente, participar en la actividad de los grupos, ¿sí? Aceptar la retroalimentación docente, retribuir con su propia investigación en el trabajo del equipo para la solución del problema. Es una estrategia muy, digamos, valiosa para adelantar en el trabajo, en la socialización con los estudiantes, en que compartan su propio conocimiento. El aprendizaje basado en problemas tiene unas grandes ventajas por la aplicación que tiene en realidades concretas. Muy bien. Otra estrategia didáctica, aprendizaje por proyectos. 100% potencializador de competencias investigativas de los estudiantes. Obviamente también se trabaja en grupo, ¿sí? El proyecto se propone desde el principio del curso, es decir, debe ser pensado por el docente para proponer
diferentes proyectos que sean lineales con el curso y que al final se vea el desarrollo temático, ¿cierto? Entonces tiene que ser muy claro por parte del docente. ¿Qué potencializa? Potencializa la solución de problemas por parte de los estudiantes, la capacidad de búsqueda en diferentes bases de datos por parte también de los estudiantes, potencializa la capacidad para integrar conocimientos de diferentes áreas, disciplina en diferentes áreas y la capacidad para aplicar en la vida práctica. Entonces, tiene grandes ventajas. El docente entra a asesorar, los equipos o los grupos. El docente dimensiona tiempos, ¿sí? Porque tienen que ser proyectos ajustados al estudiante, a pequeños grupos, a tiempos y a la materia que está trabajando, ¿cierto? El docente motiva la reflexión frente a las actividades del proyecto, porque a veces baja la intensidad del trabajo o el proyecto no le ven sentido, entonces debemos tener los planes B puestos para poder desarrollar los proyectos. ¿Se evalúa qué? Se evalúa proceso, se evalúa resultado, se evalúa estudiantes y se evalúa el grupo. Acá hay que estar permanentemente en procesos evaluativos. El docente, el estudiante, ¿qué hace en este proceso? El estudiante participa en el proyecto activamente, como les dije ahorita, es un conocedor de bases de datos, es un buscador nato, es un ayudador dentro del proyecto para que se cumpla la meta, acepta la retroalimentación y colabora permanentemente. Observen que en todas estas estrategias el estudiante tiene que aprender a aceptar la retroalimentación. ¿Por qué? Porque el docente, que somos todos, somos unas guías, no profesor tradicional, guías que le están mostrando la ruta. Nosotros mostramos rutas de aprendizaje, rutas de conocimiento, rutas de búsqueda, ¿sí? Yo me atrevería a decir que somos más eso que, ¿cierto? Ay, tenemos que conocer el tema, claro, en eso somos especialistas, pero también en las rutas relacionadas con ese tema. Estudio de caso. Estudio de caso se confunde perfectamente con el método científico, porque tú, bien, estaba en que el estudio de caso corresponde al método científico de investigación, pero tiene una característica y es que en principio el docente busca situaciones o casos, ¿sí?, que correspondan a la realidad concreta. ¿Potencializa qué? Potencializa la observación del estudiante de su realidad, ¿sí?, de la realidad individual o del caso concreto que él da para que la reconstruyan, ¿sí?, la deconstruyan y la reconstruyan y puedan formular generalidades con relación a ese caso y con relación a la realidad que está estudiando. Por eso el docente ahí estimula la percepción, la autorreflexión, ¿sí?, y la argumentación escrita. El estudiante acá se enfrenta a situaciones concretas de la realidad, tiene que sustentarla, tiene que aplicar ahí los conocimientos que le has brindado, los conceptos, las teorías, todo. ¿Para qué? Para que lleve a cabo su proceso de autorreflexión, su proceso de conocimiento y pueda incorporarlo
a las experiencias que va viviendo. Esta estrategia didáctica es interesante para trabajarla, pero en mitad de cursos, no al principio, ¿sí? Sino cuando los estudiantes ya tienen elementos de conocimiento claros para que ellos puedan aplicar, ¿sí? Porque si tú lo colocas al principio del curso, el estudiante no va a tener elementos de conocimiento para aplicar, ¿cierto? Entonces tú tienes que brindar en unidades anteriores, ¿cierto? O temas anteriores, tú debes estar pensando cuál es el caso que vas a poner para que ellos puedan aprender a aplicar todo eso que tú le estás brindando en un primer momento. Muy bien, una muy moderna, aula invertida, ¿sí? Combina elementos de educación presencial con elementos, ¿sí? Con elementos informáticos, digitales, de Internet. ¿Por qué? Porque resulta que invierte el orden real de una clase. Tú vas a dar los elementos iniciales para que el estudiante vaya ahí. Se parece al estudio de caso, pero no es estudio de caso. Tú lo vas a poner primero a buscar, a estudiar, a confrontar, etcétera, etcétera. ¿Qué potencializa? Potencializa experiencias de conocimiento, potencializa el manejo de experiencias de learning, ¿sí? Prepondera los recursos tecnológicos porque los va a necesitar. ¿Ahí qué es el docente? El docente respeta ritmos de aprendizaje, el docente es un experto en manejar estrategias de aprendizaje y plataformas virtuales. ¿Por qué? Porque él tiene que estimular en ese proceso el trabajo colaborativo, la producción escrita y la búsqueda permanente de sus estudiantes. ¿Quién es el estudiante en este proceso? Es el motor de su propio aprendizaje, es el eje de su propio ritmo, es el que le construye, ¿sí? Es el que defiende, es el que argumenta y es el que escribe frente a su propio conocimiento. La intención de esta estrategia es crear un profesional altamente autónomo, sin ser una estrategia de aprendizaje autónomo, pero altamente autónomo, altamente productivo, altamente eficiente. Así como busca lo mismo la estrategia didáctica de la gamificación. La gamificación es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos, ¿sí? El orden de los juegos a los procesos de aprendizaje, ¿sí? a, a toda la vida del aula, ¿sí? Con la intención de mejorar los conocimientos, de ampliarlos, de motivar procesos. Potencializa la lúdica del docente y la lúdica del estudiante. Potencializa la interiorización de conocimientos. Es altamente motivador porque en el proceso de los juegos tú vas a manejar escalas de niveles, obtención de premios, clasificación, desafío, misiones, ¿sí? Vas a manejar recompensas como las notas, como los puntos, como estatus, como la competición sana de los estudiantes, pero acá el docente debe reconocer las necesidades de sus estudiantes, es un dinamizador nato, es un buen comunicador, es un estratega de la dinámica de cursos, ¿sí? Debe ser un conocedor de plataformas de juegos interactivos para que los estudiantes eh, puedan alcanzar sus desafíos cognitivos. El estudiante es un ser activo en el aprendizaje, ¿sí? Respetuoso del avance de sus compañeros, acepta la retroalimentación
es un colaborador de sus compañeros y compite sanamente con ellos. Estas son las estrategias que pueden aplicarse o que humildemente yo les comparto como estrategias didácticas para dinamizar los procesos de aprendizaje, ¿cierto? Esos procesos de aprendizaje no se logran si no se manejan unas técnicas, ¿cierto? Recordemos que como docentes debemos conocer técnicas y modelos, ¿sí? Técnicas como discusión entre todas estas estrategias didácticas. Es decir, las estrategias no funcionan en sí mismas, ¿sí? No se dinamizan en sí mismas. Si tenemos la capacidad de combinarlas, es porque estamos manejando técnicas, ¿sí? Técnicas para poder llevar a cabo esos procesos de aprendizaje. Por ejemplo, la discusión, por ejemplo, el debate, el panel, la exposición, inclusive la clase magistral, ¿sí? Esa es una técnica, porque la técnica de clase magistral es ordenada. Tú como docente, si vas a dar clase magistral y colocaste en tu planeación clase magistral, tienes que conocer la clase magistral y de entrada colocar el resultado de aprendizaje que quieres con esa clase magistral, ¿cierto? Entonces también es una técnica como la efemérides. Acuérdense que la efemérides es la recordación de, y si tú vas a aplicar efemérides en la recordación de, tienes que manejar el método socrático, porque vas a preguntar, ¿cierto? Entonces mira que todo se va como combinando y entrelazando. Además, ¿sí? Debes manejar métodos en ellos, métodos como el de descubrimiento, por ejemplo, que es el amigo inseparable del modelo constructivista, métodos como el modelamiento, ¿sí? Métodos como el aprendizaje significativo, el aprendizaje por problemas, ¿sí? O los proyectos de investigación son métodos también. En todo caso, todos estos métodos y estas técnicas se aplican también en la educación virtual. Todas estas estrategias didácticas son aplicables a la educación virtual, ¿sí? Es decir, que tienen su base tecnológica. Los procesos formativos, los procesos de aprendizaje, los procesos educativos, llámenlos como quieran, tienen un objetivo básico y es fomentar el aprendizaje de un estudiante, superar el rendimiento académico, aprender y aplicar técnicas de aprendizaje de ese profesional que nosotros le vamos a entregar a la sociedad o al contexto en el cual nosotros nos desenvolvemos, ¿sí? Les voy a dejar 5 tips para los procesos formativos o los procesos de aprendizaje en cualquiera de las modalidades que ustedes tengan, ¿sí? O en los cuales se mueven. Primero, enseñar, enrutar, ¿sí? Y nosotros también aprender a discriminar la información. No toda la información es necesaria, no toda la información es relevante. No es ya como nos tocó a nosotros los viejos, en la universidad nos ponían a leer unos ladrillotes, ¿sí? Lea Piaget, y uno sin entender a Piaget, el chiste, uno sin entender a, ¿sí? Entonces, toda la información no se necesita, porque ellos van a ir a aplicar a la realidad, ¿qué? Toda esa información. Entonces, aprender a, y nosotros también, como les digo, a decantar y a discriminar información. Segundo, la estimulación de la comprensión lectora. Compañeros y compañeras, si el estudiante no entiende lo que lee, no aprende, ¿sí? Entonces nosotros todos, usted puede decir, yo no dicto comprensión, no dicto competencias comunicativas. No, usted no dicta competencias comunicativas, pero usted es un docente que tiene que enseñar comprensión lectora, disciplinar en su área.
Eso es claro, porque si su estudiante no, vuelvo y le repito, no entiende lo que lee, no aprende, ¿sí? Eso es para toda la vida, ¿sí? Tercera, ¿sí? Lograr que su estudiante se apropie de lo que está aprendiendo. Y eso no lo logra sino con, uno, la comprensión lectora, dos, la memoria, ¿sí? No es que le recite, ojo, es que él sea capaz de adaptar a su discurso lo que él está aprendiendo. Y ese es un cuento, ¿sí? Porque si él logra adaptar a su discurso lo que está aprendiendo, ¿cierto? Lo va a llevar a su realidad. Entonces, el cuarto elemento es la memoria, pero no como memoria de recite pues el cuaderno, sino como la que nos permite relacionar, ¿sí? El contenido, mi necesidad de aprendizaje y mi realidad o mi contexto. Y la última, la atención. Si se pierde el foco de aprendizaje, pues no lo vamos a lograr. Es decir, el docente debe enfocar a su estudiante en una meta de aprendizaje. Bueno, esto es lo que yo quería compartirles muy brevemente el día de hoy, de acuerdo con mi experiencia, muy humildemente, pues les brindo lo poquito que sé y a la orden. Bueno, muchísimas gracias, profesora Clemencia. No sé si en el público tenemos preguntas. Puede ser en el chat o si quiere prenden el micrófono y la pueden hacer directamente. Y al contrario, profesora Clemencia, se nota mucho la trayectoria docente en su conferencia. Tenemos preguntas. Veo yo que muchas de las cosas que das al final en los tips coinciden también con elementos que aportaba el profesor Cristian en la conferencia del martes, el tema de la atención, de la memoria, el tema de lograr que el estudiante sea quien se apropie de su proceso de aprendizaje. Que es muy difícil, porque él mismo lo decía, como las necesidades de aprendizaje son todas tan distintas, ¿cierto? Y ellos no las manifiestan. Ese es un grave problema que nosotros como docentes me parece que enfrentamos, y es, tú tienes una necesidad de aprendizaje, ¿sí? O estás joven o mayor, pero la tienes, no la expresan. Entonces, al no expresarla, nosotros, siento yo que como docentes vamos dando palos de ciego, no en el conocimiento que tenemos, sino en lograr que él se motive, él, ¿cierto? Para satisfacer esa necesidad. Y eso es muy difícil. Eso es, yo creo que si usted logra que el estudiante enrute y diga, sí quiero, y se motivó, ya logró más de la mitad del trabajo. Y por eso propuse la pregunta inicial, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos que ellos empiecen y desarrollen? Es un cuento, es un cuento. Clemencia, ¿y tú crees que los estudiantes no hacen esa exposición de sus necesidades de aprendizaje porque o sea, no hay una intencionalidad de hacerlo, o el estudiante mismo no tiene conciencia de sus necesidades específicas de aprendizaje? Yo creo que son las dos cosas. No, son dos cosas. Una, la que tú dices. Él no tiene conciencia de sus necesidades. Es decir, entra lo que dice el doctor Cristo. ¿Sí? ¿Para qué estoy aquí? Él quiere ser médico, pero yo, ¿por qué tengo que aprender? ¿Por qué aprenderme los 300 huesos del cuerpo? Yo, ¿por qué? ¿Cierto? Entonces, él no entiende por qué está ahí, si está muy joven, ¿cierto? Pero también yo creo que es una cuestión cultural. Venimos de un sistema educativo muy patriarcal todavía, ¿cierto? Entonces el docente es el papá, el docente adivina, ¿sí? Y entonces hoy vamos a, entonces el docente da y da y da, iniciando, ¿sí? Ya, es decir, en la escuela ya está cambiándose un poquito ese paradigma de que el docente todo lo da, el docente
todo lo sabe, el docente es el pozo de conocimiento, y no, en realidad deberían desde el principio decirle al niño, identifique qué quiere para yo enrutarlo, ¿cierto? Este es el tema que yo le voy a dar, estos son los conocimientos que yo le voy a dar, dígame qué quiere aprender de ahí para poderlo enrutar, ¿cierto? Entonces son que él no las conoce y es una situación cultural, como lo veo. Sí, de hecho me haces pensar como en el ejercicio ciudadano, que un poco nosotros tenemos unas maneras de crianza muy patriarcales, como lo señalabas, y pareciera que por obra y gracia del Espíritu Divino, el día que cumples 18 años, aprendes a ejercer la ciudadanía. Y pues no, no funciona de esa manera. Participar es un ejercicio que se aprende y Exacto. un poco es lo que estás señalando también. Sí, sí. Bueno, nos dice acá Luz Mardelli, muchas gracias. ¿Algunas herramientas diferentes a las que tenemos en la plataforma que nos pueda recomendar? Algunas estrategias diferentes, fuera del aprendizaje significativo por problemas, pues esas son las más modernas y las más utilizadas, ¿sí? Y ya serían las estrategias conductuales, ¿sí? Las de acción, participación, por ejemplo, esa no es muy trabajada, no es investigación, sino acción, participación. Tú das los elementos, ¿sí? Y él entra también a desarrollar, a desarrollar sus propios conocimientos. Sería como esa la que faltó ahí. Ok. Bueno, profesora Clemencia, muchísimas gracias por compartirnos las reflexiones que este tema pedagógico le han traído y personalmente aprendí muchísimas cosas y organicé mi cabeza bastante con el tema pedagógico. Agradecemos a todos los presentes. Les recordamos que la siguiente conferencia la tenemos a las 10 de la mañana, Inteligencia Artificial Generativa, retos y oportunidades para la educación superior, y es nuestra última conferencia de Maestro 5.0. Nos vemos a las 10 de la mañana.